Bienvenido a Canal del Miedo. Volvamos por un momento a un caso que vimos hace poco. El autor nos mostró un breve video en el que circulaba en bicicleta por el bosque. En un momento dado, el bosque se volvió muy silencioso y se percató de la presencia de una criatura entre los arbustos. Por aquel entonces, os dije que él ya había vivido otra situación extraña en el mismo bosque, pero no pude encontrar la grabación. Afortunadamente, cayó en mis manos un poco más tarde y pensé en mostrártela para que por fin pudiéramos hacernos una idea completa de la situación. Kinda creepy. Go this way. This is where most people would turn around. You turn around and you never get to see what's on the other side. That's where all the gold is waiting over there. Could be missing out what's on the other side. Hello? Fuck. Y estos eran los misteriosos sonidos procedentes del bosque que el autor mencionaba en el segundo video. Teniendo en cuenta lo que oyó entonces y lo que vio un poco más tarde, creo que todos podemos estar de acuerdo en que este bosque es el territorio de un skinwalker, o al menos de algo parecido. Solo podemos esperar que esta no haya sido su última experiencia de este tipo y que vayamos a ver más vídeos interesantes suyos en el futuro. Hay muchas más situaciones similares a la anterior. Al autor del siguiente video seguro que no le gusta recordar lo que le ocurrió un día. Mientras paseaba por el bosque, de repente todos los sonidos a su alrededor se detuvieron y en medio del camino una liebre se quedó inmóvil e incluso le permitió acercarse mucho a ella. Realmente cerca. Y cualquiera que camine a veces por el bosque sabe lo extraño que es este comportamiento del animal. Sacó el móvil para grabarlo y entonces ocurrió algo realmente extraño. Fucking hell. He was right there. Una vez más asistimos a una situación similar. Una caminata solitaria y de repente unos extraños sonidos provienen del denso bosque. Algunos dicen que era la voz de un humano, pero si es así, ¿por qué aparece tan de repente y tan cerca? ¿Y por qué no se entiende? En esos momentos hay que recordar que imitar los sonidos humanos y atraer a las presas es precisamente el dominio de los skinwalkers. Por desgracia, en la grabación no se ve nada más que el extraño comportamiento del animal y sus misteriosos sonidos, porque su autor simplemente se asustó y huyó. Y no tiene nada de extraño, porque casi cualquiera de nosotros habría hecho exactamente lo mismo. Gracias a todos por apoyar el canal. Si quieres ayudarnos a crear y desarrollar, te animamos a que nos apoyes. El botón de apoyo se encuentra junto al botón de suscripción. Un agradecimiento especial a los que nos apoyan, siempre al final del video.
No sabemos mucho sobre el siguiente video. Un grupo de amigos se fue de acampada al bosque. Uno de ellos salió de la tienda en mitad de la noche, pero lo que volvió en su lugar fue... Bueno, ¿fue qué? Echa un vistazo. Preston. Preston. Yo, what is that? Yo, what's... Run! Run! Guys, wait! Run! Oh. ¿Qué era esta criatura que se acercó tanto a un desprevenido grupo de amigos? ¿Estamos tratando con el skinwalker aquí también? ¿O podría ser el famoso el rastrillo? Y lo que es más importante, ¿qué le ocurrió a su amigo que se adentró en la oscuridad y nunca volvió? Dime en los comentarios lo que piensas de este video. Tampoco es posible encontrar información sobre el siguiente video. Es un poco corto, pero lo suficientemente interesante como para mostrártelo. Dos hombres oyeron un ruido crepitante en el ático y decidieron ver de dónde podía venir. Esperaban un animal salvaje, pero se encontraron con algo muy diferente. Escucha, pero hágale suavecito. Espere, mago. Hágale. Estamos, como en los casos anteriores, ante otro misterioso críptido. Un rostro pálido con una forma antinatural y unos aterradores ojos negros que miran directamente a la cámara. Es una pena que el video sea tan corto, porque me gustaría mucho ver lo que pasó después. Dejemos de lado por ahora el tema de los enigmáticos críptidos. El siguiente video fue grabado por una cámara de CCTV que vigilaba una de las carreteras no especificadas. A primera vista, solo podemos ver coches que pasan, pero en un momento determinado de la grabación, aparece algo realmente extraño. De las sombras del fondo sale algo que a primera vista parece una silueta humana, como un fantasma. Extrañamente, incluso proyecta una sombra sobre la carretera y se mueve muy despacio, como si cojease. Pero sea lo que sea, al cabo de un rato se transforma y huye a cuatro patas y luego desaparece de nuestra vista. Creo que nunca habíamos visto algo tan extraño. Y es incluso difícil llamar a esto un fallo de la cámara porque sea lo que sea, es demasiado claro para verlo. Entonces, ¿qué se grabó en esta cámara? ¿Tienes alguna teoría? Házmelo saber en los comentarios porque me encantaría leer lo que tienes que decir. Y ahora, echemos un vistazo a un caso muy interesante que, hace un tiempo, se hizo viral. No quería utilizarlo en el video, pero recibí tantos mensajes vuestros que al final decidí investigar un poco. Un día, apareció un video en el perfil de uno de los pasajeros de American Airlines que llamó la atención de millones de personas. Era precisamente este video. I'm telling you, I'm getting the fuck off, and there's a reason why I'm getting the fuck off, and everyone can either believe it or they cannot believe it. I don't give two fucks, but I am telling you right now, that motherfucker back there is not real. And you can sit on this plane and you can fucking die with them or not. I'm not going to. Una mujer justo antes del despegue del avión empezó a actuar de forma extraña porque estaba segura de que la persona que se sentaba a su lado no era un humano. Pero si este hijo de puta no era humano, entonces, ¿qué era? Bueno, mucha gente cree que ese día ella entró en contacto con uno de los llamados reptilianos, la gente lagarto. Y sean quienes sean se esconden bajo la forma de un humano a diario. Y lo único que puede delatar a un reptiliano son sus ojos, que a veces, solo durante una fracción de segundo, recuperan sus cualidades de lagarto. Sin embargo, esta filmación no es la única de una persona en este plano. Al hacerse viral toda la situación, el hombre que la vivió en directo decidió contar también su historia.
Okay, here's a story time for you. I've tried like 2 times to record this, but I keep going over the 3-minute limit, and I don't want to do a part 1, part 2 type thing, so I'm going to try to be specific. I was on that flight. It was American Airlines. We were leaving Dallas-Fort Worth. I was sitting in the left aisle, about 3 rows back from this woman. She was sitting in the right aisle, and she had this very interesting exchange with some dude in a hoodie. I don't remember the color of the hoodie. I really, you know how memory is. When you're not super paying attention, you don't remember all the details. I had one headphone in, couldn't hear all the specifics of what happened, but I noticed this exchange between this woman and this dude in a hoodie. And it was kind of weird at the time because it seemed like no one else before she really started getting frantic, like was paying attention to this, but that makes sense. It was like a normal flight. This was after putting all the luggage away. We'd been on the plane for a little bit. It was before the flight attendant came over and gave the little spiel. And what I remember is she was having like a full-blown conversation with this dude in the hoodie. I'll call him the hoodie guy. She was having a full-blown conversation with hoodie guy. The weird thing was that he never once said a fucking word to her the whole time. And at the time, I don't know, I wasn't really thinking about it. But it's like she would say something and he like would respond, but there was no exchange happening. It was just her getting more and more frantic. Which, okay, if she's drunk and she's going crazy, then you would think the dude in the hoodie would have been like, what are you talking about? Like, what are you talking about? But he was just like dead locked on her, like deep eye contact with her, like I don't want to feed into the conspiracies here, but like almost like she was like in a hypnosis type of thing. And she started getting more and more frantic to the point where then people started kind of noticing. Flight attendant came over, tried to calm her down, like, what's going on? She sat back down, but she kept looking over at this dude in the hoodie, and finally she was like done with it. And that's like when I really started paying attention, like, okay, what the fuck is going on? And that's when she was like, I can't do this. She started getting up. She started walking up to the front. And then the whole video thing happened. I didn't take a video of it. I was listening to a Stephen King audiobook. I wasn't like pulling out my phone to record this. And she didn't seem drunk to me, by the way. Just throwing that out there. I didn't see her drink. I mean, she seemed totally normal to me up until that point. The weird thing was after she left the plane, the dude in the hoodie, which the flight attendant was like, did anything happen? And he still didn't say a word. He just went like, and like shrugged. The dude in the hoodie like looked around the plane and he looked back at me. And he winked at me. And again, I didn't quite register it. I was like, okay, what the fuck was that about? I was like, maybe he's just being like an ass, like winking. Like, that was weird, wasn't it? But now that I look back, I realized that when he winked at me, and it was his left eye looking back at me, it didn't wink like this. It winked like this. And I didn't even register. Un misterioso hombre con capucha que parpadea horizontalmente, no verticalmente como un humano. Igual que un lagarto. Igual que un reptiliano de verdad. Después de escuchar una historia tan detallada de uno de los pasajeros, la gente ya estaba segura de que algo realmente extraño había sucedido en el avión. Afortunadamente para nosotros, después de algún tiempo, apareció otro video en internet, y su autor era otro pasajero más. En el video, podemos ver un asiento vacío, y ahí es donde estaba sentada la aterrorizada mujer. Junto a ella, tal y como dijo el otro pasajero, podemos ver a un hombre con una sudadera verde con capucha puesta sobre la cabeza, y probablemente se trataba de él. Un reptiliano escondido bajo su capucha. Y lo que es aún más interesante es que, como todos sabemos, Internet nunca tiene problemas para encontrar a una persona. Sea quien sea la persona, mientras esté viva y no haya sido secuestrada, seguramente será encontrada. En este caso, sin embargo, tanto la mujer aterrorizada como el misterioso hombre de la sudadera con capucha permanecen en el anonimato. Parece que, o bien nadie los conoce, o bien han desaparecido por completo de la noche a la mañana. Y tenemos que admitirlo, toda la situación es bastante impresionante, y no es de extrañar que haya llamado la atención de cientos de millones de personas. Bueno, en realidad no. Si leemos la información disponible, descubriremos que el pasajero que nos ha contado la historia se lo ha inventado todo de principio a fin. Nunca estuvo en ese avión. Y aún más, porque él mismo lo dejó claro en la descripción bajo este video. Solo era un experimento con el que quería ver cuánta gente le creería. Por desgracia, ya nos han lavado tanto el cerebro que solo una fracción de los 17 millones de personas que vieron el video se dieron cuenta de que era solo una broma. Todos los demás se creyeron su historia. En cuanto a la mujer aterrorizada, como se ha comprobado, actuó de forma extraña mientras estaba en la cola del avión.
Incluso acusó a otro pasajero de robarle, por supuesto sin ninguna prueba. Es más, mientras esperaba el vuelo bebió bastante alcohol y, por eso, lo que dijo no debe tomarse en serio. En cuanto al hombre de la capucha, en realidad no sabemos quién es. Pero quizás sea lo mejor, porque si alguien consiguiera identificarlo después de que el video se subiera a internet, sin duda se ganaría un montón de problemas. Y todo por culpa de un idiota borracho en un avión. Y esto es lo que parece esta situación. Espero haber satisfecho su curiosidad y que podamos considerar este caso cerrado. Veamos ahora un breve video adicional de México. Varias personas vieron un objeto realmente extraño en el cielo. Al principio, estaban seguros de que era una luna extrañamente brillante, es decir, hasta que el misterioso objeto comenzó a moverse. Pensamos que era la luna, De repente deja de brillar. hasta que comenzó a moverse. Está brillando tanto. Ahí va. Viene arriba de nosotros. Pues sí, y sí, pero eso puede que sea un dron, mira, nos está viendo. Todo fue grabado en la ciudad de Cuernavaca. Y curiosamente, podemos encontrar otros informes de esta zona en internet que hablan de extraños objetos en el cielo. Sin embargo, es bueno mencionar que en esta zona hay una base militar, así que bien podría tratarse de una tecnología secreta que aún no se ha filtrado al público. El siguiente video procede del canal llamado Explorando con Danny. Su autor explora lugares potencialmente encantados, principalmente por la noche, con la esperanza de captar cualquier fenómeno paranormal. En esta exploración en particular, él y algunos otros fueron a una mina abandonada. Por supuesto, no hace falta que te diga que las minas son lugares increíblemente peligrosos donde a menudo ocurren accidentes y la gente pierde la vida. Así que con la esperanza de experimentar misteriosos fenómenos paranormales, Danny y sus amigos se adentraron en los oscuros túneles subterráneos. Pero lo que no esperaban era que, en lugar de fantasmas y fenómenos misteriosos, encontrarían algo completamente distinto. You think there's oil in these cameras? And is that insane? He's even put it on his face. Yeah, I know. Let's just hope it's not poisonous. I mean, I've been messing with it and it just absolutely gets all over you. It's just weird stuff. It's like oil. I mean, could it be oil? Yeah, so you're just gonna sniff the... Well, to be fair, it's all over my face, I guess. It's got a weird smell to it. Don't have to taste it. Don't you dare. Right? It's one thing letting it absorb into your skin, and it's another thing to straight up ingest it. Oh my god. Oh my god. Dude, no. No, no, no. Did you really? Don't swallow. Spit. Spit right now. Wow. How's it taste? Does it taste okay? Oh, it's nasty, bro. Ya a mitad de la exploración, se encontraron con un extraño líquido negro que se filtraba de la pared. Por supuesto, no era nada paranormal, pero podía ser peligroso. Sin embargo, eso no les impidió comprobar de cerca la sustancia, tocándola e incluso probándola. Solo al cabo de un rato, cuando se adentraron en los pasillos de la mina, tuvieron la impresión de que algo les observaba. También sintieron que algo se movía en la oscuridad. Andrew and Olivia is down there. I just asked Andrew, did he run at me before messing about, but he says it wasn't him. And Olivia stood there right with him. Hello? I'll be really careful with places like this. You don't know what lies beneath. Huh? What the hell's that? Bro, get the hell out of here now! ¿Qué era esa misteriosa criatura negra que acechaba en la oscuridad del nivel más bajo de la mina abandonada? ¿Es posible que se tratara de algún tipo de críptido por descubrir? ¿O hay otra explicación? Una mucho más simple.
Tal vez era solo un pequeño oso observando curiosamente a un grupo de personas. Fuera lo que fuese, una visión así en la oscuridad de la cueva abandonada puede ser aterradora para muchos. Ahora, retrocederemos en el tiempo hasta 2012 y nos trasladaremos a Suecia. Junto a un grupo de adolescentes, visitaremos un hospital abandonado. El video procede del canal AFI2 y es el único de este tipo, por lo que podemos descartar que se trate de una falsificación con fines lucrativos o publicitarios. Según reveló el propio autor, escuchó historias de otras personas como que el edificio estaba embrujado y a veces se oían gritos femeninos aterradores por la noche. Así que, curioso, junto con sus amigos, decidió visitar el hospital. La exploración transcurrió sin problemas, hasta un momento. Stanna, stanna. Stanna, stanna. Como el propio autor del video admitió más tarde, no se fijaron en nadie más que en ellos mismos mientras exploraban el edificio. Tampoco oyeron a nadie en los otros niveles. De ser así, ¿quién era la fuente de ese aterrador grito femenino? Stanna, stanna. Aquella noche, el autor del video y sus colegas comprobaron por sí mismos que las historias sobre este lugar eran ciertas. Pero, ¿qué clase de oscuros secretos esconde este hospital? En cualquier caso, parece que no en vano dicen que toda leyenda tiene una pizca de verdad. A continuación, veamos el video del canal de Iván. Como en el caso anterior, la autora no tiene ninguna relación con la comunidad paranormal y se trataba de una situación única. En la descripción del video, se puede leer que en su casa ocurrían desde hacía tiempo situaciones difíciles de explicar y el video muestra una de ellas. Mientras descansaba por la noche, la autora de la grabación oyó de repente extraños crujidos procedentes de los armarios de la cocina. Decidió encender la cámara y ver qué ocurría. Oh my God. Oh my God. No sé a ustedes, pero a mí me parece muy creíble su reacción. Parece que estaba realmente asustada. En cuanto a los armarios, están construidos de tal manera que no pueden abrirse solos. Al menos eso es lo que ella dijo después. Lo desconcertante, sin embargo, es que toda la situación terminara solo con este video. Nunca subió nada más de este tipo. Quizás simplemente tenía miedo de la reacción del fantasma. Por desgracia, nunca lo sabremos. El siguiente video procede del canal Mejobeard. El canal en sí está dedicado principalmente a temas paranormales, pero también podemos encontrar otras cosas como la restauración de guitarras antiguas. Para abreviar, el autor realizó varias exploraciones de lugares encantados, pero llamó la atención de la gente cuando empezó a subir vídeos en los que intenta mostrar fenómenos paranormales que ocurren en su propia casa. Desde entonces, Mejobeard ha sido a menudo motivo de discusiones entre partidarios y escépticos. Ya os he mostrado algunos de sus vídeos en el pasado. Hace un tiempo, sin embargo, compartió una situación bastante interesante que tuvo lugar en el ático de su casa supuestamente embrujada. Empezó a notar una actividad extraña en el ático.
Como suele ocurrir con otros fenómenos, preparó cuidadosamente su equipo y esperó a que se desarrollaran los acontecimientos. Al cabo de un tiempo, decidió ir de nuevo al ático, coger el equipo y comprobar lo grabado. I don't remember how to turn this on. I'm doing some EVP there. I'll put it on SoundCloud, link in the description. In that K2 meter. Oh, record, it wasn't recording. I don't know, I heard a clap so you can think it. Clap so you can sing it. Benefit of the recording, that was me whispering. Shit. So glad it is. I don't like the stuff's moving around. The light's going on. I don't know if I should get out of the way. I'm just head up over there so you guys can see more. Alright. The decision has been made. Oh, there goes the... Oh, wait. There goes that too. Según muchos, este es uno de los mejores vídeos en lo que se refiere a la actividad poltergeist en una casa encantada. Sin embargo, otros afirman que todo lo que sucede en la vida del autor del canal Mellow Bird es simplemente preparado por él. Pero, ¿quién tiene razón? Me temo que él es el único que lo sabe con certeza. Sin embargo, hay que decir que todos los vídeos publicados en su canal son bastante convincentes y parecen realmente auténticos. Por supuesto, te animo a que visites su canal y eches un vistazo más de cerca por tu cuenta. Encontrarás el enlace, como siempre, en la descripción. Una cosa son las experiencias paranormales aisladas y otra muy distinta los casos en los que se producen fenómenos extraños casi a diario. Esto es exactamente lo que le ocurrió al autor del siguiente caso. Michael dirigió su canal durante varios años, documentando fenómenos paranormales que ocurrían en su casa. Es cierto que nunca dijo cómo empezó todo, si él mismo o tal vez alguien cercano a él cumplía una determinada condición, por ejemplo, utilizaba una Ouija. Pero los primeros vídeos que aparecieron en su canal se remontan a hace 10 años, a la época en la que Michael aún estaba en la universidad. Durante ese tiempo, consiguió grabar muchos fenómenos, desde ruidos extraños y objetos en movimiento hasta comunicación utilizando la Spirit Box y la cámara Kinect. Incluso hubo momentos en los que fue aparentemente atacado mientras dormía. Curiosamente, la entidad no solo estaba activa en presencia de Michael, sino que también ocurría que incluso sus invitados experimentaban a menudo fenómenos extraños. Well, it's obviously you. It wasn't No, me, it's her. it was you. Get out, get out, get out, get out. Lo más interesante, sin embargo, fueron los experimentos que realizó en casa con la cámara SLS. En ocasiones, los resultados eran francamente asombrosos. If I move up, I'll give you room. Would you be able to sit down, make yourself comfortable? It's
really weird. If that's you, can you reach out and touch my hand? Would that be possible? En todo esto, el ático parecía ser el lugar donde la actividad era más fuerte. Hello? Hello? Look, if you're there, I want you to leave my house. No, fuck this. I'm staying downstairs. Do whatever it wants. Al cabo de un tiempo, Michael se encontraba con fenómenos paranormales casi todo el tiempo, independientemente de la hora del día o de la noche. It's like the middle of the day. I'm the only person in the house, and just heard some footsteps going up and down the stairs. I've checked all the rooms. There is nobody in. But it's been doing it for about 10 minutes. There it is again. Okay. Let's see if I can get the camera this time. Hello? What the fuck is that? Hello? Sin embargo, vivir en una situación así era muy agotador para Michael a largo plazo y, finalmente, decidió poner fin al proyecto y volver a una vida normal. El último video de su canal apareció hace bastante tiempo y contiene los fenómenos más interesantes que consiguió grabar durante todos estos años. El enlace se encuentra en la descripción. Y eso es todo por hoy. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Por favor, deja un me gusta, comenta y comparte el video para que podamos llegar a más gente. Si quieres ver más vídeos de miedo, haz clic en uno de los vídeos que aparecen actualmente en la pantalla. Y si no quieres perderte videos paranormales como este en el futuro, por favor considera suscribirte. Y ahora es el momento de despedirnos, nos vemos en el próximo.